A ver, os juro que no lo hago a propósito. Pero si un teléfono que pruebo es malo, hombre, lo tengo que decir. Y este en particular es muy popular en Amazon por su precio bastante bajo. Y siendo el Galaxy A con 5G más barato de Samsung, pues otra razón más para analizarlo. Yo personalmente lo compré desde Swappa, una página web de segunda mano aquí en Estados Unidos, y lo pillé por tan solo $68, pero en la página web de Samsung este cuesta mucho más. Y atención, que existen dos modelos y yo me he pillado el 5G, que viene con un mejor procesador, un mejor rendimiento, pero ni eso justifica para recomendarlo. Es más, hasta me atrevo a decir que el Redmi Note 11, que como sabéis, pues me encanta, es una mejor compra. Pero ¿sabes lo que también es una buena compra? El patrocinador del vídeo de hoy. Ugreen es una marca de cables USB, cargadores y auriculares, pero ahora han lanzado esta regleta. Por delante tienes conexiones USB que van hasta los 100 vatios, mientras que por arriba y detrás enchufes de hasta 1870. Y también tiene este botón que controla toda la electricidad. Lo puedes usar en tu escritorio, para tu monitor, para tu PC y cargar varios dispositivos, o también en la cocina o hasta para llevar de viaje, ya que es compacto. Lo puedes adquirir en Amazon o en su tienda oficial, y en la descripción de este vídeo te dejaré un cupón de descuento de hasta el 24%, por lo que si necesitas una regleta con varios enchufes, ya sabes cuál comprar. Si tuviese que caracterizar todos los días en los que he estado probando el Galaxy A13, pues lo haría con el título en plan un viaje al pasado, ya que desde el primer momento en que lo coges, pues notas una construcción en plástico bastante barata, con una protuberancia de las cámaras que no consigo explicar, unos marcos en la pantalla gruesos y hasta las sombras por debajo de la cámara frontal cuando lo ves de lado. Pero este viaje también trajo algunas cosas buenas, como su lector de huellas en el lateral, que es muy rápido y eficiente, el jack de audio por debajo y el slot para 2 SIMs y una tarjeta micro SD. Está claro que en dispositivos tan baratos, pues los fabricantes tienen que hacer recortes en el diseño, pero si te dijera que lo que te acabo de mostrar es lo mejor de este dispositivo, ¿me creerías? El problema en el resto de apartados ni siquiera es la falta de optimización, sino malas decisiones que claramente no se centran en lo fundamental, pues como es el caso de la pantalla, que justo cuando la vi noté unos colores mucho más apagados que cuando los estás viendo desde un panel AMOLED, y en este caso con una resolución muy inferior. La pantalla es tan barata que si presionas un poco hace esto. Su único altavoz inferior, la verdad es que pues me ha gustado, pero en los días que corren ya podemos exigir altavoces estéreo, y más a un fabricante como Samsung, que se caracteriza por esa buena experiencia en el ámbito multimedia. Esto tampoco quiere decir que el teléfono sea tan malo que no sea usable o que se vea mal, porque no es así. Al utilizarlo en el día a día he tenido una experiencia pues aceptable, con una velocidad de navegación más que buena para los 4 GB de RAM que tiene. Es más, en la prueba de velocidad que suelo hacer conseguí mejores resultados que los del Redmi Note 11, quizás gracias a su mejor optimización, porque en benchmarks puedes ver que se equiparan, aunque en las pruebas gráficas el Dimensity 700 parece ser superior. Y aquí la palabra clave es parece. Este procesador no es compatible con Genshin Impact o Diablo Immortal, y al probar Dead Cells he tenido muchos mejores resultados con el Redmi Note 11. Estas son claramente limitaciones de la plataforma de MediaTek, y si no piensas jugar mucho con este dispositivo, hombre, te da un mejor rendimiento que con el Redmi Note 11, pero la desventaja es que si le quieres instalar una ROM, instalar aplicaciones como Gcam, tendrás muchas más limitaciones y problemas, y esto en modelos tan baratos creo que es muy importante. Ya en cuanto a su batería, esta es de 5000 mAh, y como puedes ver aquí, pues me ha dado un buen resultado en el test de PSMAR. Lo peor que tiene es su velocidad de carga, de tan solo 15 vatios. En fin, decisiones absurdas que no logro entender. Y hablando de decisiones, pues veamos lo que han hecho en el apartado de cámaras, donde tenemos una lente de profundidad y otra macro de 2 megapíxeles que es completamente inútil y muy difícil de utilizar. Ya al hacer fotos, si tienes una buena iluminación, obtendrás también unos resultados aceptables, aunque aún en las mejores noto como el color está algo apagado, con falta de contraste o simplemente los blancos muy cargados.
La nitidez tampoco es la mejor, aunque lo peor es cuando debe ajustar la exposición y el rango dinámico, algo que no conseguí hacer, por lo que he terminado de hacer fotos poco dinámicas en este sentido. Y en la noche ni lo intentes, ya que ni tiene modo nocturno. Mira esta foto. Y ahora tenemos la del Redmi Note 11. El Xiaomi tiene unos colores más vivos, un mejor contraste y sin este velo blanco que veía tanto en móviles antiguos. La buena noticia es que su cámara frontal me parece ser un poco mejor, por lo que, al menos para selfies, no tendrás tantos problemas. Y en relación al modo vídeo, pues muchos de los inconvenientes que mencioné no se encuentran. Solo graba Full HD, su rango dinámico también es reducido y la estabilización electrónica pues es limitada, como podrías esperar. Pero dentro de lo que cabe, creo que lo hace bien. El Galaxy A13 es un viaje al pasado que no puedo recomendar, pero, y esto es muy importante que escuches, lo puedo hacer a un buen precio. Samsung trabaja con muchas más operadoras que Xiaomi o Realme, por lo que quizás puedas conseguir este dispositivo a un precio mucho más bajo que el oficial o hasta te puede salir gratis, dependiendo pues del contrato que tengas con tu operadora. Y en este caso, si buscas un dispositivo súper barato, puede valer la pena. Caso contrario, si piensas comprarlo desbloqueado, entonces sí, creo que existen mejores opciones, como el Redmi Note 11S, el Poco M4 Pro 5G o el Realme 8. Todos estos con mejores especificaciones. Es la primera vez que pruebo un Galaxy tan barato y no creo que lo vuelva a hacer a no ser que cambien muchas cosas. No suelo analizar tampoco muchos móviles por menos de 200 euros y me parece sorprendente la diferencia de calidad que existe entre por menos de 200 y por menos de 300. Y no creo que esto era algo que existía hace 2 o 3 años, ¿sabes? Pero bueno, una pequeña reflexión personal y si conoces algún otro producto que deba analizar o que recomiendes, lo puedes dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.